Hola, buenos días, bienvenidos al Museo Amparo. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión para el diálogo que hemos organizado en el marco de la exposición Pintura Contemporánea en México. Queremos dar la bienvenida a las curadoras de la exposición, Amanda de la Garza y Paula Duarte, quien hoy compartirán con ustedes detalles del proyecto curatorial, responderán a sus dudas, que esa es una gran oportunidad que tenemos hoy de conversar con ellas sobre dudas muy puntuales, y posteriormente podremos visitar las salas de exposición como una primicia porque la inauguración es hasta mañana, así que siéntanse muy bienvenidos y vamos a iniciar con esta actividad. Vamos a iniciar, gracias. Gracias Silvia por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí y a quienes nos están viendo desde la transmisión, pues agradecemos pues también que nos acompañen en esta presentación preliminar de nuestra gran inauguración que será el día de mañana. Me gustaría agradecer la presencia de Ana Vidart, Luis Hampshire, Néstor Jiménez, Els Macé y Carlos Arias, que querido artista que reconocemos y queremos mucho por acá. Entonces, muchísimas gracias por estar. Ahorita también tendremos la oportunidad de no solamente nosotros hacerles un breve repaso de lo que significó esta investigación, sino también vamos a ver algunas como relaciones que encontramos dentro de los núcleos temáticos que conformaron la exposición. Nos comentaron un poco, y pensando en ustedes que son estudiantes, pues también qué gusto tener aquí a gente que se dedica a la gastronomía, pero un poco queríamos darles a conocer un poco la pintura desde otro punto de vista totalmente diferente al que quizás al inicio pensamos. Entonces, pues saludarlos, buenos días, qué bueno que nos acompañan hoy y también, como decía Paula, estudiantes de diferentes carreras de aquí de las universidades en Puebla. Entonces, bueno, pensamos la presentación como una introducción digamos, a algunas preguntas que nos hicimos a lo largo de la investigación y al mismo tiempo que después hacer el recorrido y tener pues el gran privilegio que los artistas que forman parte de la exposición también puedan compartirles parte de los contenidos de las obras, de su trayectoria. Entonces creo que pues va a ser muy interesante para todos. También para algunos de los artistas que llegan el día de hoy es incluso una sorpresa ver ya montada la exposición, las obras y pues bueno, decir que es un proyecto que hemos desarrollado a lo largo de ya 2 años de trabajo que requirió pues un proceso largo de investigación y digamos un proceso curatorial que implicó pues muchas visitas de estudio, revisión de portafolios y entender también el marco de la pregunta que es el título de la exposición sobre la pintura contemporánea en México. Podemos decir que por supuesto no abarcamos la totalidad de lo que significa, digamos, la pintura contemporánea en México, sin embargo nos interesó hacer un conjunto de relaciones, enfocarnos en revisar cuerpos de obra con mayor profundidad en lugar de presentar un gran número de artistas. Como pueden leer, son los nombres de los artistas que forman parte de la exposición y son 9 artistas de los cuales pues revisamos conjuntos amplios de trabajo de diferentes periodos. También hay algunas intervenciones que se realizaron en sitio y por otro lado también hay una comisión de obra, adaptaciones de algunas obras al espacio museográfico. Entonces en ese sentido pues nos interesaba justo que la exposición pudiera abordar de manera más profunda la obra de los artistas y también establecer diálogos entre los artistas, es decir, van a encontrar en el recorrido de la exposición no núcleos separados por artistas, sino combinaciones a partir de núcleos generales temáticos y que permiten establecer algunas conexiones sobre artistas que nacieron entre los 70 y 80 en esas décadas y que al mismo tiempo hablan
de diferentes tradiciones, de diferentes lugares de procedencia en términos de formación artística, y también cómo han ido desarrollando su trabajo en un contexto, pues incluso como hemos hablado, post-pandémico, y también de cómo se percibe a nivel internacional la producción pictórica hoy en día. Entonces, pues estas preguntas son las que también guiaron nuestro interés, como una primera pregunta abierta de qué es lo que estaba sucediendo, cómo habían evolucionado también las carreras de artistas que habíamos estado siguiendo a lo largo de varios años, y finalmente pues el resultado es esta exposición en donde hay más de 100 obras exhibidas en las diferentes salas del museo, la Galería 1, Galería 2 y luego un conjunto de galerías que están en la segunda planta del museo y que plantean justamente un recorrido, como decía, por estos diferentes núcleos de orden temático. Bueno, y para empezar, ayer nos hicieron una pregunta como que nosotros pensaríamos obvia y quizás quienes estudian arte también les parecería muy obvia, pero era qué era la pintura, ¿no? O sea, nos preguntaron mucho. Y un poco para sintetizar como el inicio de esta presentación, pensamos que la pintura pues prácticamente se puede resumir en que la pintura también se puede ver de esta manera. Estos son micromuestras de cortes estratigráficos. Esta parte de abajo es una radiografía con rayos infrarrojos de una obra que ahorita les voy a mostrar, de este personaje, la camisa roja. Y esto es lo que está subyacente a las diferentes capas de pintura que existen allí. Lo que vemos al otro lado es una lectura con luz ultravioleta, en donde se perciben todas las pinceladas y la dirección de la pincelada con el gesto de donde se va la mano. Y esto es un corte estratigráfico que en términos de restauración se utiliza mucho para analizar como las piezas, y aquí vemos la conformación de los diferentes sustratos que hacen parte de esa obra. Entonces, un poco para, digamos, mostrarles estas imágenes, porque para nosotras la pintura es compleja en términos matéricos, pero es compleja en términos conceptuales, pero es compleja en términos de materialidades, de posibilidades, de expansión y demás, ¿no? Pero a veces esto que se ve, que no se ve, lo que está detrás de la pintura, son imágenes que se desconocen y que realmente hacen parte de una estructura también que posibilita la superposición de capas que hacen parte de una pintura. La otra es una pieza de George O'Keeffe y este es el plano estratigráfico. En este se alcanza a ver, si ven lo blanco es el soporte, hay una capa delgada seguramente de una imprimatura o algún taponado. La capa rosadita terminaría siendo también como otro tipo de imprimación, ya luego una creta o media creta, algún aceite que es el conglomerado, el aglomerado de la pintura, otra base de pintura que quizás está mezclada con varios tipos de pigmentos y ya luego la capa de rojo. En la de George O'Keeffe es mucho más sencilla, si la ven, es el soporte. El soporte seguramente es una base muy gruesa de gesso, pareciera por lo blanco que es, y ya luego las capas de pintura. Así de compleja pueden ser los diferentes ejemplos. Y también lo teníamos en colación, esta es la pieza, la de Balthus, que analizaban, ¿no? la camisa roja del personaje, porque un poco también dentro de los puntos de investigación de esta exposición, para nosotros era importante como la noción de las diferentes técnicas, ¿no? Muchas veces si se piensa en pintura contemporánea, se resume a dos cosas, o eso es lo que generalmente piensa la gente, ¿no? Acrílico o óleo. Y pues aquí no, y encontramos un maravilloso conjunto de artistas que siguen una experimentación viva, continua, que pues va acompañada pues también de muchas preguntas. Y bueno, señalar que evidentemente es una provocación iniciar con
con una imagen que habla en términos pues, de estudios de conservación, ¿no? En el sentido de que, por supuesto, la pintura no es solo materia, digamos, en términos latos, pues sí es materia, ¿no? Sin embargo, por supuesto, digamos que es materialidad en el sentido de que hay algo del manejo de los elementos que se refieren pues, a una historia del arte, que pues tienen contenidos de orden de ideas sobre el arte, también de una historia muy específica de la pintura, de una genealogía, pero también los cruces con las prácticas artísticas contemporáneas, que eso también va a estar presente en la exposición, en donde artistas que vienen pues, de una formación mucho más alineada con la pintura están en diálogo con artistas que vienen de una formación vinculada mucho más al arte contemporáneo y que trabajan también a veces con otros medios, no solamente el pictórico, con la escultura, etcétera, o el ámbito de la instalación. Entonces, en ese sentido, para nosotros era importante regresar como a esta pregunta sobre cuál es la materia de la pintura en un sentido mucho más general, y por eso quisimos empezar también pues, con ustedes que están estudiando diferentes carreras. Es como, por ejemplo, a quienes nos acompañan de la carrera de gastronomía, ¿o de qué carrera? ¿Sí? Gastronomía, bueno, pues en la comida, pues la materia, ¿cuál es la materia con la que ustedes trabajan? ¿Son los alimentos? ¿Cuál es esa materia con la que trabajan? Entonces, digamos que quisimos empezar muy específicamente esta charla pues preparada para ustedes que están pues estudiando diferentes carreras y entender un poco cuál es la lógica en ese sentido de la exposición. Y pues sí, como comenta Amanda, esta es una provocación, realmente no es que hayamos hecho cortes estratigráficos de las obras o análisis de pigmentos, pero sí es como una parte que generalmente se desconoce, ¿no? Esta es otra micromuestra bajo luz visible. Es un esmalte que se encuentra en la capa D, si la alcanzan a ver, aglutinado con aceite de lino, y la capa E, que es la capa E, esmalte con un aglutinante proteico en la capa F, y un esmalte y azul de ultramar aglutinado con aceite de nueces. Y un poco también ahorita, aprovechando, los hemos nombrado ustedes mucho, pero pues la cocina es mucha química, ¿no? También la pintura tiene mucho que ver con el asunto de la mezcla de ciertos materiales, el comportamiento, el no comportamiento, la posibilidad de la experimentación a través de las veladuras, la aplicación de una imprimatura o no aplicarla, ¿no? Ver cómo la materia soporta, cómo el soporte cambia, si es madera, si es tela, si es de otro tipo. Y pues era solamente esta invitación y ahorita nos encantaría pues recibir muchas preguntas, a presentarles un poco cómo fue la metodología de investigación de esta exposición. Como les comentaba Amanda, empezamos un poquito más, me suena como 2 años muchísimo, pero fue más o menos así, bajo una encomienda que nos hizo Ramiro Martínez, el director de este museo, al que le agradecemos muchísimo a todo su equipo de trabajo la posibilidad de habernos tomado el tiempo de hacer el análisis y los recorridos que tuvimos que hacer. Visitamos más o menos unos 26 talleres de artistas, muchos centrados en Ciudad de México, algunos en Oaxaca, otros en Mérida, y fue un proceso de revisar qué era lo que estaba pasando con aquellos artistas con los que alguna vez ya habíamos trabajado y con algunos otros que habíamos visto su obra y nos había parecido interesante. Sin embargo, pues en un país donde levantas una piedra y un pintor, era muy complicado hacer una exposición que ubicara todo el tipo de expresión pictórica que existiera. Y el primer corte que generamos fue un corte generacional. Decidimos que íbamos a analizar las últimas 2 décadas de producción y también artistas que habían nacido dentro de los 70s y los 80s. Entonces, ese fue el primer criterio curatorial que nos permitió hacer como un corte tangencial, que fue muy valioso también nosotros para ubicarnos. ¿Qué nos permitía esto?
creo que observar grandes diferencias, sobre todo en términos académicos o de formación y de formación, o sea, de cómo hay un asunto estructural dentro de la academia que quizás a las generaciones que anteceden a las más contemporáneas, el asunto del gesto era una parte primordial dentro de la academia, quizás dejando de lado la importancia de la pulcritud o la exactitud de la técnica pictórica, ¿no? de la fineza del material. Y bueno, ahí comenzamos. Bueno, pues estas son algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, del proceso, de las visitas que hicimos con algunos artistas en sus estudios, de las conversaciones, grabamos algunas pues de estas visitas de estudio, porque pues durante el diálogo surgen pues muchas ideas y también un entendimiento pues más amplio de la trayectoria de los artistas, a pesar de que a muchos de ellos pues los conocemos, hemos visto obras en diferentes momentos en exposiciones. También nos abocamos a visitar exposiciones, a revisar catálogos de diferentes museos, hablamos con algunos otros curadores que han trabajado sobre el tema justamente de la pintura y en ese sentido es que pues hicimos este corte que siempre, bueno, pues un recorte no implica o no puede tener la intención de abarcar y decir todo lo que se debe decir sobre el tema. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí ven algunas de las exposiciones que visitamos, ¿no? Por ejemplo, esto es en la Sala de Arte Público Siqueiros, en donde Taca Fernández había hecho una intervención en uno de los espacios, en las salas de exhibición, fotos de estudio, también en este caso de Taca Fernández, que es parte de la exposición, con Néstor Jiménez en su estudio, que algunas de estas piezas las estaba terminando, como ven todavía no están montadas en el bastidor y pues estábamos hablando pues justamente de esta nueva producción. Entonces queríamos platicarles un poco el proceso porque a veces no es algo que aparece de forma tan evidente y para ustedes que están pues estudiando también cómo se hace una curaduría, de qué manera, qué metodología se aplica o qué tipo de proceso se sigue para llegar digamos, a lo que van a ver en la exposición. Y bueno, nos repartimos entre Pablo y yo, a veces Paula iba a ver algunos artistas, yo otros, y pues también investigar, como les decía, en exposiciones y ejercicios previos, también en colecciones institucionales, que era lo que había en términos de pintura en este recorte que habíamos establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, está también en el estudio de Elsa, ¿no? En donde hay piezas en proceso, que eso es algo también muy interesante de observar en estas visitas de estudio, que te permite entender justamente los ritmos de trabajo, las intenciones artísticas y por supuesto para nosotros no era un punto, no se trataba de regresar a un punto de referencia sobre específicamente la técnica, sino la noción de materia, ¿no? Y experimentación. Entonces, en este caso es la pieza que es la pieza comisionada que verán en la Galería 1 del colectivo Celeste y este es uno de los primeros núcleos que conforman la exposición, ¿no? Que se llama Percepciones del Desplazamiento, que justamente habla de la manera en cómo la pintura puede generar estos, o sea, habla por un lado del tiempo, pero también del espacio. Como ustedes saben, el cambio de percepción de una obra bidimensional a una obra de orden instalativo, pero que está pensando sobre la pintura, sobre la noción de lo mural, de la gran escala, pero también de los recortes, de las capas y las diferentes dimensionalidades, y por otro lado de la noción de, digamos, como de lo celeste, también del paisaje, y que pretende ser una pieza inmersiva que se divide en dos capas. Pero bueno, pues esto es parte también del proceso curatorial cuando se comisiona una pieza en donde pues acompañas el proceso de él o la artista, o en este caso este colectivo conformado por dos artistas, y en un primer boceto que planteamos, digamos, esta posibilidad de esta pieza de gran escala que verán después en la sala.
un poco, bueno, antes de que nos adentremos en los núcleos temáticos, para nosotros dentro del proceso era también muy importante intentar mapear qué era lo que estaba pasando a nivel nacional. Lo intentamos, sin embargo, pues es una tarea bastante compleja. Y como les comenté al inicio, sí revisamos como muchos cuerpos de trabajo, pero lo importante era eso para nosotros. Revisamos de manera muy meticulosa las exposiciones que se habían realizado sobre pintura en los últimos años, teniendo como antecedente pintura reactiva curada por Carlos Palacios en el Museo Carrillo Gil, que creo que es la última que ha reunido tantos artistas. Pero en esa misma exposición había una gran pregunta que quedaba al aire y era ¿qué puede decir una sola obra de un artista? ¿No? Entonces, para nosotros era como importante revisar los cuerpos de obra y que los artistas que están aquí seleccionados pues tuvieran una complejidad dentro de su trabajo que haya ido evolucionando. Podríamos decir que el trabajo de selección fue bastante complejo, pero cuando ya los vimos en conjunto supimos que habíamos tomado la mejor decisión, porque pues tienen un cuerpo de obra sólido, no han permanecido dentro de la misma idea que quizás concibió los primeros ejercicios en su trayectoria como pintores, sino que han estado siguiendo experimentando dentro del trabajo mismo y han llegado a evoluciones que inclusive han hecho las obras o tridimensionales o a través de otro tipo de usos de materias, técnicas que son totalmente novedosas. Un poco la selección también estuvo limitada a generar un diálogo entre todos. No queríamos hacer una exposición que fueran 9 gabinetes de 9 artistas distintos. Eso generó también una complejidad muy particular, porque teníamos que enlazar pues, los diálogos de cada uno, y eso también fue un criterio curatorial importante. Veíamos que habían referencias al paisaje o a temas sociales o articulaciones que tenían que ver mucho con el desplazamiento, con el tiempo, con lo virtual, que hacían que en ese contrapunteo entre ya sea generaciones o no generaciones, sino dentro de los 9 artistas, daban una pauta para que pudieran comunicarse entre ellos. Y para nosotros lo sabemos, y creo que en el texto curatorial es como muy tácito. Para nosotros no es que esta exposición signifique el estado del arte de la pintura actual, no es una verdad total que no se pueda refutar. Es más bien un punto de reflexión para que podamos ver qué es lo que está pasando en ciertas aristas del país con la pintura contemporánea y qué otras preguntas pueden surgir a través de la pintura. Bueno, ya como les comentaba, digamos, Paula, un poco también por qué esta selección, que por supuesto siempre hay una duda, ¿por qué 9 y no 20? ¿O por qué esos artistas y no otros? Bueno, pues siempre hay una selección en la labor curatorial y que también responde pues a nuestros propios intereses en términos curatoriales, a las preguntas que nosotros nos hacíamos y que vemos también en la obra y que pudiera establecerse, como ya decía Paula, este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, esta es la pieza de Celeste, son los bocetos de Flor de Superficie Oscura, que es una pieza pues, que se creó ex profeso para la exposición. Y, por ejemplo, esta es una pieza de Leo Mars, que está por acá, que ya la va a ver muy pronto. Sí. Que fue una variación de una obra. Así es. Eso pasó mucho y ayer lo comentamos en la conferencia de prensa. Esta exposición empezó siendo un estudio que terminó siendo un laboratorio. Un laboratorio para nosotras y para los mismos artistas. Tuvimos que hacer cierto tipo de modificaciones, negociaciones, articulaciones que nos permitieron también consolidar una unidad, ¿no? Sí, exacto. Entonces esta pieza, Follow Me Quietly, ya la verán, pero es una pieza que también dialoga con esta idea de la posibilidad de la noción de la ventana y de inmersión en cierto sentido a partir, digamos, de esta superficie negra que va cambiando con el tiempo, pero en una relación también con una reflexión sobre el adentro y el afuera de la pintura, del cuadro y también de la virtualidad, lo que está dentro y lo que está afuera, ¿no? Bueno, aquí está Ana en una foto aquí recientemente, también está explicando
su obra, que es una obra que parte pues, de estos ejercicios de orden mucho más gestual, en donde, digamos, en lugar del pincel muchas veces está el propio cuerpo de Ana actuando como ese pincel a través como del gesto del cuerpo, ¿no? Que ese es otro aspecto que aparece de manera recurrente, desde la noción de gesto como el gesto del cuerpo, esa, digamos, transmisión afectiva del cuerpo o de idea del cuerpo como ese instrumento, y al mismo tiempo también la noción de gesto en términos mucho más abstractos. Aquí pues no están todas las piezas porque pues si no, ¿para qué hacemos el recorrido? Pero esto es parte del montaje, el montaje de la exposición de Celeste, en donde, bueno, también este proceso que implica incluso hacer modificaciones en sitio para la exposición, es decir, que lo que uno idea en una planta museográfica, que es abstracta, tiene que traducirse en el espacio. Entonces, los diálogos entre los artistas pues se establecen también en el espacio, no nada más de forma abstracta en términos de relaciones temáticas o gestuales o expresivas o digamos de distinta índole, sino también en términos espaciales y museográficos, que permite que la obra pueda apreciarse, pueda experimentarse de una manera pues mucho más interesante para el espectador y que vaya estableciendo también una determinada discursividad que nos acompañe, ¿no? Y bueno, Paula, si tú quieres explicar este otro. Este es otro núcleo temático que llamamos gestualidad y borde. Lo que vemos aquí, bueno, es el artista Rolando Martínez, que colaboró con la pieza de Bayrol Jiménez que se llama Ecdisis Pictórica. Bayrol lastimosamente no nos acompañará ni el día de hoy ni el día de mañana porque pues se encuentra en París. Pero este núcleo temático que además hace eco con la pieza de Celeste en el tema de cómo puede interactuar el visitante con la obra misma, porque van a poder como asomarse dentro de estas ventanas que medianamente se alcanzan a ver y tener composiciones totalmente distintas a través del uso del cuerpo como un elemento activo dentro de la pieza. Tiene que ver como con el uso de los nuevos materiales hasta la construcción de sistemas como muy complejos de interpretación política, que por ahí está en la otra parte, si no estoy mal, la pieza de Néstor Jiménez. Y también como la intersección pues, con estas telas totalmente colgadas que permiten como un diálogo entre un gran mural que tiene una argumentación política neta a esta posibilidad del diálogo, de la interlocución de diferentes paneles de telas colgadas, ¿no? O sea, cómo la materialidad se conforma, no como lo veíamos al inicio, como un estrato que viene superpuesto en capas, esto es lo mismo, pero finalmente no tiene un bastidor que lo soporte, sino que más bien quien lo soporta es una estructura y que lo que hace que sí, que lo veamos o que nos permite verlo es que nosotros utilicemos el cuerpo. En Contrapunteo hay otra obra en este núcleo, que no sé si la tenemos aquí en la presentación, pero sí, bueno, esta es la misma obra de Bayrol, de Ana, que también utiliza el cuerpo como una herramienta sistemática y lúdica de su trabajo, ¿no? Entonces, un poco como el asunto del gesto está como articulando esas tres piezas que hacen parte de ese núcleo temático. Y bueno, este otro núcleo que se evidencia de lo tangible, bueno, esta es una pieza de Cecilia Barreto, que como ven pues pudiera parecer un paisaje con, no sé, el cielo, o podríamos pensar que es un paisaje, y efectivamente se trata de un paisaje, más no un paisaje convencional, sino es la representación de datos financieros en el mercado financiero, en la bolsa de valores, esos puntitos que ven así, que conforman una especie de paisaje abstracto y un conjunto de obras y de investigaciones que ha hecho Cecilia Barreto a lo largo de su carrera, que tienen que ver con la representación del capital financiero, que es un capital, digamos, virtual prácticamente, que define nuestra vida
y de una manera muy presente. Y aquí está llegando Cecilia, justo en el momento, estaba pensado, justo en el momento que estábamos hablando de su obra. Entonces, bueno, aquí también está una Ana Vidart, que está haciendo una intervención. Lo mismo Louise Hampshire hizo otra de las intervenciones en sitio, que podrán ver que conecta justamente, o que es una manera de conectar una de las piezas que está con otro conjunto de obras que forman parte de, digamos, de este núcleo. También está esta pieza de Leo Mars con estas figuras que se adivinan, en donde nuevamente está esta idea como de esta especie de retícula, nuevamente en estos temas que tienen que ver con el adentro y el afuera. Y bueno, ahora pasamos a otra de las secciones, que es paisaje y construcción. Paisaje y construcción, pues aquí intentamos como generar un acercamiento a lo que permite ver el paisaje, ya sea como territorio, ya sea como cuerpo, ya sea como el espacio en sí mismo, como a la lectura de los paisajes, pero de diferentes tipos de materias y también de expresiones. Es un núcleo que es bastante grande y que se expande también a ciertas obras, que yo creo que la siguiente está. Bueno, no, esta no se puede hacer de ese núcleo, pero que también van a encontrar unos manglares enormes de Taca Fernández, que un poco nos llevan a reflexionar cómo se vive el paisaje y cómo se adentra el paisaje. Esas son las piezas de Taca, ahorita las verán, que son las estaciones flotantes de contemplación activa, que es un estudio, un laboratorio que él hizo a partir de un performance, él estuvo durante una casita flotante durante mucho tiempo y estuvo viendo cómo se percibía el manglar y cómo iba cambiando a través de los días. Este es otro de los núcleos, o más bien el último. Obviamente faltan muchas piezas, nada más lo estamos señalando en términos generales, que es esta sección de concreciones materiales, que justamente hay todo un trabajo de experimentación mediante diferentes recursos, incluso como el desborde hacia una dimensión escultórica, en el caso de Louise Hampshire, que hace esta intervención, y a un costado van a poder ver una especie de pintura que se desdobla, y en esta sección, pues, que es larga también, que comprende 2 salas, pues se puede ver como estas diferentes variaciones, ¿no?, que tiene que ver, bueno, ahí ven un costado de la escultura, aquí pues están por supuesto en el proceso de montaje, digamos, algunos aspectos de esta pieza que les comentábamos. Y por otro lado también esta última sección, Pau. Sí, de mutaciones compositivas, que quizás es un núcleo que quedó bastante grande. Era también como a partir de ciertos personajes, de también el uso del simbolismo, se representan temas muy complejos, pero de manera como muy didáctica. También se van a encontrar como con este otro desconocido, que finalmente es amorfo, pero también es monstruoso. Y muchas de las obras que veíamos dentro de este núcleo tienen una percepción muy social y muy política. Lo dejamos hasta el final, son 2 salas prácticamente, en las que, bueno, aquí ven las obras de Néstor Jiménez y que se encuentran también contrapuestas con una pieza de Cecilia al tope de la sala, y al otro lado también algunas piezas de Taca Fernández. Finalizamos también la exposición con, bueno, estas son fotografías de montaje, ahorita ya la verán toda lista y con sus fichas y demás, pero que también recurría a este asunto del gesto y del otro, o de la utilización de un tipo de ente que nos ayuda a comprender como cierto tipo de maneras de investigación. Ya ahorita vamos a tener la oportunidad, no nos vamos a entrar como en los conceptos y los argumentos de los artistas, porque ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos directamente en sala, pero prácticamente y a muy grosso modo esto fue lo que fundamentó la exposición desde un inicio, y pues que se concreta pues ahorita para ustedes y como también antecedente de lo que se viene mañana. Exacto, y pues decir nuevamente que digamos en este
en este núcleo también hablamos de, digamos, de variaciones sobre la noción de composición en el cuadro, pero bueno, que justamente no… Es decir, nosotros no es que planteemos una idea de que nos interesa solamente, digamos, los aspectos de orden, como decía al inicio, de lo pictórico, ¿no? En términos clásicos, sino, digamos, cómo se establecen estos diálogos de manera muy diversa, cómo los artistas están pensando desde puntos de vista muy diferentes, pero al mismo tiempo con intereses comunes, y en donde en el trasfondo de todo esto pues existe justamente la referencia pues a la historia de la pintura en México, a la historia del arte en términos más generales, y eso también aparece pues en múltiples referencias para los artistas, referencias de otros artistas, de piezas pues que han definido la historia de la pintura a nivel internacional, y entonces cómo se reelaboran, digamos, estas temáticas, o cómo aparece, por ejemplo, en el caso de varios artistas, la idea de lo virtual frente pues digamos, a la materia o la materialidad de la pintura. Entonces, en ese sentido, como ven, pues es un ejercicio muy abierto. Para nosotros se trata, como decimos y dice el texto de introductorio, de un ensayo, ¿no? Ensayar sobre un tema, que quiere decir de alguna manera plantearnos algunas preguntas e intentar establecer algunos puntos de referencia para responder esas preguntas que nos planteamos a partir de lo que dicen las propias obras, o de lo que nosotros interpretamos que dicen las propias obras, y ustedes como público también. Entonces yo creo que, Pau, no sé si tú quieres decir algo más, y cerraríamos en este momento la charla para pasar al recorrido. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? Buenos días todavía a todos. A mí me gustaría que ustedes resumieran desde el punto de vista curatorial y de la investigación que hicieron de 2 décadas, la parte histórica del arte en México. O sea, ¿cómo podrían ustedes resumir? Bueno, como sabemos, pues, y sobre todo a lo mejor, pues no todos, pero los estudiantes de arte, pues en México hay una tradición pictórica muy importante que definió la historia del arte del siglo XX, ¿no? Por supuesto, en México hay pintura desde la época novohispana, ¿no? Pintura en términos occidentales, pintura pues anterior, barroca, etcétera, y luego pues viene, por supuesto, el periodo muralista, que fue una época muy importante, y la Escuela Mexicana de Pintura, en donde digamos que esa fue la tradición que permeó el siglo XX en México. Y, o sea, lo estoy haciendo así como wikidato de la historia del arte en México, porque pues no se puede resumir en 5 minutos, pero pues posteriormente en los años 70 hay una, bueno, pues todos ustedes me imagino, porque además en los libros de texto de la primaria pues aparecían los murales de Diego Rivera Orozco y etcétera, ¿no? El fenómeno Frida Kahlo vino después, no en ese momento realmente, aunque ella estuviera muy activa en ese periodo. Por otro lado, pues viene la ruptura, que empieza no en los años 70, sino anterior, en donde hay, por otro lado, una vertiente importante de artistas que están trabajando desde la noción de abstracción. Sin embargo, digamos que el momento más fuerte digamos, de esa ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura pues se da en los años 70 en México, justamente con toda una generación de artistas que están buscando una aproximación discursiva muy distinta, una experimentación, que tienen otros referentes pictóricos, o sea, que vienen pues de otras partes a nivel internacional, y en ese sentido pues hay una división importante después con el surgimiento de las prácticas artísticas contemporáneas desde los fines de los años 60 y después, digamos, como ya entrados en el siglo, bueno, los 90s, 80s, 90s, etcétera, pero también hay otra vertiente dentro del arte que es el neomexicanismo, que pues es el neomexicanismo en donde se representa de forma figurativa motivos que tienen que ver con la noción de lo mexicano, y precisamente el arte contemporáneo, de verdad estoy haciendo así como el resumen más escueto que se puede hacer sobre el asunto, y entonces en ese sentido digamos que pareciera que hay un abandono de la práctica pictórica
a partir del surgimiento de las escenas de arte contemporáneo en México. Sin embargo, bueno, yo creo que, porque como que hay mucho esta idea de la muerte de la pintura, ¿no? Como que cada rato la gente está matando o al arte o a la pintura o a otras, o el arte ha muerto, en fin, ¿no? Como todas estas acciones declarativas. Sin embargo, pues no es así, digamos, la pintura pues continúa un curso, hay diferentes tradiciones, diferentes referentes importantes en México, también está la Escuela Oaxaqueña de Pintura, que es otro referente importante en el país y que también ha influido muchísimo sobre la enseñanza en las diferentes escuelas de arte. Por ejemplo, la Facultad de Artes y Diseño tiene una enseñanza que pues combina, digamos, toda esta tradición pictórica mexicana en el taller, etcétera, muy basado justamente en la idea de talleres y las disciplinas clásicas, bueno, no disciplinas, sino pues la escultura, digamos, una visión académica tradicional del arte, y por otro lado también en donde hay nuevas generaciones de profesores que abordan más una perspectiva de arte contemporáneo, ¿no? Y de otras prácticas. Sin embargo, lo que es realmente interesante en ese sentido es que algunos de los artistas que están aquí sí vienen de una tradición, digamos, de pintura, es decir, se consideran a sí mismos pintores con lo que significa esa palabra, y hay otros artistas que no les interesa, digamos, una reflexión específica sobre esa tradición pictórica o no están en diálogo directo, sino con otros referentes que vienen del arte contemporáneo, no solo en México, sino a nivel internacional, y están pensando más la pintura como un medio en relación a la noción de una idea o de un concepto. Entonces, en ese sentido es que eso también está presente en la diversidad de los artistas que están aquí, y que habla, pues obviamente hablamos desde un lugar, pues obviamente hoy en día hay muchos referentes globales y siempre lo ha habido en la historia del arte, pero por supuesto el contexto desde donde estamos hablando es México, pero no bajo una idea de Estado-nación, o sea, de una pintura mexicana. No existe ya una pintura mexicana como tal o mexicanista en ese sentido, sino más bien artistas que incluso algunos no nacieron en México, pero que han desarrollado su producción en México a lo largo pues ya de varias décadas, que se formaron aquí o desarrollaron su trayectoria artística en México y que forman parte de una escena artística y de un determinado contexto que por supuesto influye en la posibilidad de que algunos de ellos no se conocen o no se conocen en persona, que de manera muy sorprendente tienen formas o aproximaciones que dialogan mucho o intereses que dialogan entre sí, y eso es parte, yo creo, de los aspectos interesantes de la exposición que intentamos transmitir, de cómo a pesar de venir de tradiciones y formaciones muy distintas pueden establecer estos diálogos, pero por supuesto en el fondo siempre está ese contexto y esa historia de la cual pues no todos los que nos dedicamos al arte, pero también todos en este país abrevamos de la cultura visual que generaron estas tradiciones pictóricas. Un poco también como para sumar al gran resumen que acaba de hacer Amanda, ¿qué observamos durante la investigación en estos procesos de hace más de 2 o 3 décadas de aquí hacia atrás? Observamos una línea muy gestual. En los 2000 hubo un acercamiento al primer boom de la pintura, ¿no? En términos de ferias, bienales y demás, que estaba muy ligada a lo cinético nuevamente, que era muy extraño, y a lo geométrico. Lo que hemos visto ya después, y creo que con la pandemia aún más se afincó el tema de la pintura y este segundo boom, va mucho más con gestualidades, materialidades, riesgos de poner la pintura no solamente como un ente activo en una superficie, sino que tiende también a hacerse tridimensional, a buscar otro tipo de maneras de expresar ciertas complejidades que se viven en el entorno. Y aunque pareciera que dentro de la pintura contemporánea no se tiene en cuenta, el manejo de las técnicas es algo impresionante. El manejo de cómo los artistas que se han dedicado a hacer pintura
se han dedicado también a experimentar diferentes procesos para que sus obras sean cada vez más pulcras, no por pensarlas dentro del término de preciosistas, sino más bien lo más consistentes, que estén de acuerdo también con la fortaleza argumentativa que tiene. Primero que nada, felicitarlas porque es muy difícil hacer un termómetro, pero también es interesante para mí, a términos generacionales, ver cómo cuando éramos jóvenes, la generación que está bastante más arriba que ustedes, teníamos un prejuicio profundo contra todo formalismo, ¿no? Había todo un movimiento político y social en América Latina, con las dictaduras que todos vivimos, salvo México, donde realmente lo formal era, mal visto, ¿no? Como era algo que venía de la cultura, era como una especie de residuo de la cultura pop norteamericana, y de alguna manera para rechazar esa cultura dominante, crecimos pensando que el formalismo era algo que había que huir de él, ¿no? Entonces se hizo un trabajo mucho más como desde el vertiente más política en algunos casos, pero también hubo mucho de trabajo de la imagen, y ahí siento que fue un problema en nuestra generación porque se desvirtuó lo que era la pintura. Así como que se desvirtuó en términos de que, ayudando un poco al resumen, ¿no? Es decir, como que se desvirtuó esta noción de qué es lo pictórico, ¿no? Lo pictórico finalmente es materia y forma y color, no tiene que ver con la imagen. Entonces, mucho gracias a Internet y gracias a los teléfonos inteligentes, gracias a toda esta cosa del mundo virtual, estas nuevas generaciones, y se ve claramente aquí en la exposición, tienen esta noción mucho más profunda y conceptual de lo que es la pintura per se. Y me quitan mi prejuicio de que yo pensaba que iba a venir a ver una exposición muy, digo, no la hemos visto físicamente, pero que iba a haber una exposición como de obra muy formal, pero realmente los recursos son formales, pero resulta que me da mucho placer, porque como soy pintor, ver que están tomando en cuenta la pintura en sí misma como una importancia de generación de propuestas y de ideas, y no como un fin. Entonces, como un proceso realmente de investigación de largo aliento, de largo alcance, y las felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días o tardes, ya no sé qué son. Yo igual, escuchando lo que decía aquí sobre cómo la pintura es materia, forma y color, justamente mi pregunta era sobre el color, o sea, como qué planteamientos o qué cuestiones o qué problemáticas, o si hubo como un eje que guió el color el color que se está viendo en la pintura que se está mostrando, ¿no? Si tiene como que un papel fundamental, porque hablamos mucho de materialidad, pero no escuché nunca color. O sea, tengo esa pregunta, y también me surgió mucho la pregunta sobre la representación. O sea, que escuché hablar sobre la representación, sobre el pintor, qué representa, o sea, que representa algo, o sea, como si hubo una como problemática ahí, pero como para situar un poco ese papel que tiene el pintor frente a la representación, pues porque venimos de una tradición, pues, de representación que, pues, ha estado como que mucho en juego, ¿no? Y que se está poniendo como mucho en disputa y eso. Pues bueno, a lo mejor Pau quiere explicar más sobre el tema del color, porque sí hay un trabajo sobre el color muy interesante, planteado de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cecilia, en donde son colores mucho más eléctricos, ¿no? Y mucho más sólidos. En el caso, digamos, de Elsa, hay un trabajo muy interesante a partir de la materialidad y la generación del color a través de veladuras y diferentes capas y, digamos, y técnicas incluso clásicas que se usan poco hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el color aparece, y ustedes van a ver también las paletas, que pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero en los conjuntos van a ver como un manejo muy específico de ciertas paletas de color, pero nuevamente, como decía Carlos, no en un sentido preciosista, ¿no? del color, sino más bien el color como
de una forma conceptual, porque digamos, por ejemplo, en Cecilia, que aparece de manera muy clara, estos colores como eléctricos, por decirlo de alguna manera, están hablando como la densidad de ese paisaje, digamos, o la energía que tienen, digamos, esos datos o esos números que hablan pues de las fluctuaciones de la financieras o hablan de la materialidad de donde viene de la riqueza, porque son las minas, en las minas de materiales como el carbón o otro tipo de materiales que siguen siendo el soporte del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces digamos que el color también aparece en cierto momento como materialidad y está muy conectado, y lo van a poder también ver a través pues del planteamiento de lo lleno y lo vacío en términos de color, ¿no? Pau, no sé si tú quieres. Pues sí, van a ver que efectivamente hay una correlación que los va a ir guiando, en la que afortunadamente tuvimos una confluencia. Van a ver que hay obras que son similares dentro del trabajo, sobre todo del degradé, del trabajo de veladuras permanentemente, que es otro tema que ahorita no hablamos, pero que efectivamente sí tuvimos muy en cuenta. Van a ver que también dentro del mismo recorrido el color es el que permite que ustedes vayan a tener como una experiencia muchísimo más rica dentro de la coherencia de la presentación de las obras. O sea, sí hay algo muy pensado a través del color, y creo que también esa es otra de las que podríamos poner como una de las características también dentro del análisis de la obra que se ha realizado en los últimos años, ¿no? Hay un trabajo muy puntual con el color, con el conocimiento del pigmento, con las técnicas de apreciación, de aplicación, que vale mucho la pena analizar. Y sobre la presencia del artista, el pintor como tal, bueno, creo que se ven en muchísimas de las obras la preocupación particular de esta dualidad y este contrapunteo del taller y el artista y la pintura, ¿no? Creo que en eso Louise Hampshire lo evidencia de manera muy puntual en uno de los núcleos que tenemos, que si no estoy mal es el de concreciones matéricas. Entonces eso sí está muy tenido en cuenta, porque pues para todos, y tener la fortuna de haberlos visitado en el taller, fue también esa confrontación de ir a ver sus espacios de trabajo, ¿no? Los sitios donde surge absolutamente todo, donde hay investigaciones que no tienen que ver con pintura, que muchas veces tienen que ver con pigmentos, digamos en el caso de él, o de la historia del arte, o de algunas otras implicaciones como la economía, la bolsa de valores, cosas que están mucho más allá y que permiten que toda esa conceptualización argumentativa se plasme dentro de una obra pictórica. Y sobre la pregunta sobre el problema de la representación, yo creo que o sea, al menos está totalmente disuelto el problema de la figuración y la abstracción, que eso es algo también muy interesante, es decir, como que en ningún momento veo que eso sea como uno de los problemas principales, como en esta idea de división entre figuración y abstracción, sino más bien digamos que hay una aproximación muy diferente al tema de la representación, en donde el tema de la representación está problematizado a través de la relación entre, digamos, entre lo real y lo virtual, lo material y lo virtual, y cómo interactúan, o figuras que, o sea, por supuesto hay algunas nociones como de personajes que aparecen o cuerpos que aparecen, pero digamos que están poco definidos y no son el centro del problema, digamos, o de las preguntas que se están haciendo los artistas. Entonces, bueno, eso también lo podrán ver cómo se trabaja, pero para mí no es parte del centro del problema de los artistas que están presentes en esta exhibición. De nada.